Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos das, por este día que empezamos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú en cada paso que nosotros demos, Señor. Líbranos de toda maldad, Señor, de toda angustia, Señor. Permite que cada paso que demos, Señor, sea contigo, Señor, de victoria en victoria. Te pido, Padre, por todos mis amigos, Señor, por todas esas personas que nos rodean, Señor, que a veces inmerecidamente, Señor, tú nos pones en nuestro camino para que sean de bendición en nuestras vidas, Señor. También te pido por mi pastora, Señor, que seas tú, Padre bendito, tomando control de todas y cada una de sus situaciones que ella esté pasando, Señor. Te pido que tomes control de su salud, Señor, que la cubras con tu manto sagrado, Señor, de la cabeza a los pies, y que la lleves en el hueco de tu mano. Y sobre todo, Señor, que no te apartes de ella, dándole ese abrazo de amor, ese consuelo, dándole esa fortaleza, Señor, que ella necesita. También te pido por todos y cada uno de los pastores de Puebla, Señor, de San Martín, Señor. Que seas tú, Padre bendito, con ellos, Señor. Cada vez que ellos compartan una enseñanza, una prédica, seas tú, Padre bendito, hablando a través de ellos, Señor. Y que les suplas todas y cada una de sus necesidades, Señor. También te pido por todo el liderazgo del Ministerio Casesa. Que seas tú, Padre bendito, con nosotros. Que seamos de bendición, Señor, para esa gente que a veces nos busca, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. También te pido por esas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre bendito. Pero yo sé, mi Señor, que tú no nos vas a poner en el camino, Señor, para darles ese mensaje de amor, ese mensaje de bendición en sus vidas, Señor. También te doy gracias por ese amor que tú nos tienes a nosotros, Señor, todos los días, por querer aprender y crecer cada día en tu palabra y ser mejor todos los días, Señor. Te doy gracias porque tú suples todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias, gracias, infinitamente gracias, Padre. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da la oportunidad de compartirles una enseñanza. El título de mi enseñanza se llama Viviendo en Libertad. Así es, hermanos, hoy les voy a hablar de cómo es vivir en libertad, cómo podemos tener claro esta vida en Cristo, ¿no? Que pues que eso no es una vida que sea de prohibición, sino de una verdadera libertad, la libertad de hacer lo que a Dios le agrada. Así es, porque la libertad no es hacer lo que a Dios no le agrade, sino lo que a Dios le agrada. Antes éramos esclavos y no teníamos opción. Nuestra vida era siempre desagradable, era pues hacer lo que a Dios no le agradaba, ¿no? Éramos esclavos de nosotros mismos y no teníamos pues ese conocimiento que ahora tenemos, ¿no? Que la palabra de Dios nos da esa libertad y también que hay muchas cosas que pues específicamente no están prohibidas en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo saber si hacemos bien o hacemos mal, no? Veamos cómo podemos vivir en libertad por medio de 4 preguntas que les voy a hacer. Primera pregunta es, ¿lo que quiero hacer me puede llevar a la esclavitud? Y vámonos a la palabra de Dios. En el Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice así la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. Así es, todo aquello que no esté especificado en la palabra de nuestro Dios, nuestro Padre, dice que todo lo no es lícito. Lícito quiere decir permitido. Podría serlo, quizás no sea un delito, quizás no esté prohibido en la Biblia, pero si me lleva a ser esclavo, tengo que decidir en hacerlo o no hacerlo. Claro ejemplo es esas personas que toman, ¿no? O que fuman. Todos sabemos que las personas que toman, pues es una adicción. O el fumar. ¿Cuántas personas, o más bien, todos en algún momento llegamos a tener una adicción?
Es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esto me lleva a la esclavitud? A lo mejor sonará muy fuerte, pero muchas veces, por ejemplo, los alcohólicos se hacen esclavos del alcohol. eh, y muchas veces esa esclavitud, no muchas, siempre, esa esclavitud les domina su vida y les gana ese vicio. Si nosotros queremos ser libres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar de tomar. Y es algo tan simple que a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Y así es en todas nuestras, a veces en todas nuestras adicciones que nosotros a veces tenemos, ¿no? A veces podemos ser adictos a la televisión. ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a alguna parte porque va a salir nuestro programa favorito? Y muchas veces eso no edifica nuestra vida y nos hace esclavos de la televisión. Pero Dios, eso tenemos a un Dios que nos da esa libertad, el querer aprender cada día en su palabra, ¿no? Así como lo dice el versículo que le leí, ¿no? Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y pues hay que aplicarlo en nuestra vida. Y la segunda pregunta es, ¿lo quiero hacer? ¿Puedo ser, puedo ser tropiezo para mi prójimo? Vámonos a la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 8, del versículo 9 al 13, dice así la palabra de Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento siendo sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada al comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por el quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad de conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así es, hace rato les comentaba del alcohol, ¿no? Si imagínense que yo le digo a los hermanos, pues que no tomemos, pues porque a veces es malo, ¿no? No es malo tomar una copa, pero ya más de una, pues sí, porque a veces llega uno a hacer desfiguros. Y que yo les diga a los hermanos, pues que no tomen, y al rato a mí me ven tomar, pues ahí yo estoy siendo piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Porque ellos que están empezando, siempre van a tener la mirada fija en nosotros, que ya tenemos más tiempo. Y pues sería incongruente que yo les diga no tomen y a mí me vean tomar y hasta caerme de borracha, y siendo que eso no edifica mi vida, ¿no? Y voy a ser para ellos esa piedra de tropiezo, porque eso les permite no crecer. Y pues que también el ser piedra de tropiezo pues trae consecuencias a nuestra vida. Y la palabra de Dios lo dice en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice así la palabra de Dios en lenguaje traducido al lenguaje actual. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Así es, hermanos, antes de hacer las cosas tenemos que pensar en esa gente que estamos instruyendo en la palabra, ¿no? En no ser piedra de tropiezo. Y la otra pregunta es, ¿lo quiero hacer? ¿Será edificante para mi vida? Vámonos a la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí es cuando hago la pregunta, ¿no? Todo lo que hago, lo que hago me edifica para bien o edifica para mal en mi vida. ¿Cuántas veces hemos visto, como hace rato les comenté, ¿no? Que hay veces que tenemos que ir a la congregación y pues nos quedamos a ver un programa. Y yo les preguntaría, ¿ese programa que ustedes se quedaron a ver edifica?
Otro claro ejemplo es cuando nosotros como matrimonio nos ponemos a discutir con nuestro esposo en frente de nuestros hijos. ¿Ustedes creen que ellos, el que nos vean pelear, edifica en su vida? Claro que no, hermanos. Al contrario, eso es algo que pues no es grato para ellos, tanto para la pareja como para los hijos, ¿no? Porque no es un ejemplo que nosotros como padres queramos que ellos sigan. Y la última pregunta que yo les hago, ¿lo que quiero hacer glorifica a Dios? Vámonos a la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Y la palabra de Dios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí es un claro ejemplo, ¿no? Que cómo es la palabra, ¿no? La palabra de Dios no nos prohíbe, ¿no? El ser cristianos no nos prohíben el hacer las cosas. Está en nosotros como personas el decidir si queremos eso o no queremos eso para nuestra vida. Y la otra es glorifica a Dios. Quizás no sea pecado, quizás no sea prohibido, quizás lo que hagamos hace que sea aceptable para las demás personas, pero si no glorifica a Dios, no agrada a Dios, ¿para qué lo vamos a hacer? Nosotros tenemos Dios nos da esa libertad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Así es, hermanos, que espero que esta enseñanza que les comparto sea de bendición para ustedes. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, pongo en tus manos, Señor, este día. Te pido, Padre, que no te apartes de nosotros, que seas tú, Padre bendito, en todas y cada una de las cosas que hoy emprendamos, Señor, y que nos des esa libertad de caminar de victoria en victoria, Señor. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día. Bendiciones.